Con su exhortación apostólica Evangelii Gaudium, el Papa Francisco nos ofrece una visión de cómo quisiera que la Iglesia sea, para poder responder a los signos de los tiempos de hoy. Él quiere invitarnos a comenzar una nueva etapa de evangelización, marcado por nuestra alegría, y ofrece caminos o principios iluminadores para dirigir nuestros programas pastorales, nuestra mirada pastoral. En ese sentido, podemos hablar entonces de la visión pastoral del Papa Francisco. Este es nuestro tema de hoy. Y podemos, basándonos en esta exhortación apostólica, subrayar 6 principios que deben guiarnos y estar presentes en nuestra visión pastoral para estar en coherencia con lo que propone el Papa Francisco. Tomando en cuenta el comienzo de la reflexión del Papa en este documento, podemos ver cuál es el primer criterio para formular un plan pastoral, es decir, la reforma de la Iglesia en salida misionera. Es el primer criterio de una iglesia sana y por lo cual tiene que ser el punto de vista donde se analiza nuestra realidad y visión pastoral, para desarrollar un plan que responde a los signos de los tiempos de aquí y ahora. Dice el Papa Francisco, más que el temor a equivocarnos, espero que nos mueva el temor a encerrarnos en las estructuras que nos dan una falsa contención, en las costumbres donde nos sentimos tranquilos, mientras afuera hay una multitud hambrienta, y Jesús nos repite sin cansarse, denles ustedes de comer. Entonces, el primer criterio de una visión pastoral es que estemos saliendo de nuestras costumbres, de nuestros lugares donde nos hemos acostumbrado a hacer la evangelización. El Evangelio exige una actitud de éxodo, de salir de sí, del caminar y sembrar siempre de nuevo. Esto requiere una conversión para que las cosas no sigan como antes. Si analizamos nuestra visión pastoral, nuestra práctica pastoral, y vemos que es lo mismo que hemos hecho en la parroquia o colegio o lugar de trabajo desde hace una década atrás, entonces las palabras del Papa deben interpelarnos. Espero que todas las comunidades procuren poner los medios necesarios para avanzar en el camino de la conversión pastoral y misionera, que no puede dejar las cosas como están. El segundo criterio para guiar a nuestro pastoral es la convicción del rol fundamental de los laicos, que por su bautismo son protagonistas de la nueva evangelización. Tenemos que cuidarnos de creer que los laicos necesitan una larga formación antes de convertirse en agentes de pastoral. Es una de las fallas muchas veces que se manifiesta hoy, que grupos muchas veces dedican todo su tiempo a la preparación de sus miembros, creyendo que necesitan una formación larga para poder actuar. El Papa Francisco dice al contrario, y cita los ejemplos del mismo Evangelio para animarnos a actuar con mayor audacia. Dice, miremos a los primeros discípulos, quienes inmediatamente después de conocer la mirada de Jesús salían a proclamarlo gozosos. Hemos encontrado al Mesías.
La samaritana apenas salió de su diálogo con Jesús, se convirtió en misionera y muchos samaritanos creyeron en Jesús por la palabra de la mujer. También San Pablo, a partir de su encuentro con Jesucristo, enseguida se puso a predicar que Jesús era el Hijo de Dios. ¿A qué esperamos nosotros? Tenemos que asegurar que los laicos estén involucrados en nuestra planificación pastoral, en las decisiones tomadas, que el pecado de una excesiva clericalismo siempre es un peligro que termina arrinconándolos como si existiera una segunda categoría de bautizados. El tercer criterio, nuestra mirada al pastoral según Papa Francisco, es la centralidad de la palabra de Dios. La palabra tiene que ser el corazón de la actividad de la iglesia. Es aquí donde tenemos que ver más el rol de los laicos y cómo animarles en la proclamación de la palabra de Dios, en grupos pequeños, en comunidades eclesiales de base, en una multitud de capillas. Ciertamente una formación continua con la palabra de Dios es una gran necesidad y un deber que tenemos que brindar a todos. Pero de nuevo tenemos que cuidarnos de una actitud de buscar solo la formación académica. Es importante reconocer que en el caminar se hace camino. En la misma proclamación de la palabra, Dios va a hablar y a hacer las cosas nuevas. Al contrario, nuestra mirada pastoral perdería la urgencia del momento vital de actuar y corremos el peligro de una constante postergación bajo el argumento de lo que habría que hacer. El pecado de lo que llama el Padre el habría queísmo. El cuarto criterio del plan o mirada pastoral del Papa Francisco es la opción preferencial por los pobres. El documento de la Aparecida, en el cual él era muy involucrado en su desarrollo, dijo que es una dimensión constitutiva del Evangelio. Y este nos exige preguntarnos sobre nuestra atención pastoral hacia ellos. Ellos viven en las periferias. Entonces, ¿cómo manifestamos esta opción preferencial con nuestra presencia y con nuestro tiempo? También esta opción nos obliga a abrir los ojos y ver lo que a veces se esconde a frente de nuestros ojos. El Papa señala la trata de las personas como una de estas realidades que a veces los ojos están cerrados y no quieren ver. Y él nos exige. Quisiera que se escuchara el grito de Dios preguntándonos a todos, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano esclavo? Hay mucho de complicidad. La pregunta es para todos. En nuestras ciudades están instalado este crimen mafioso y aberrante, y muchos tienen las manos preñadas de sangre debido a la complicidad cómoda y muda. Tenemos que preguntarnos, ¿cómo actuamos frente a esta realidad? Nuestras parroquias, colegios, ubicados en las grandes ciudades. ¿Dónde es este problema que no queremos ver? El quinto criterio es la necesidad de comenzar siempre desde la realidad e ideal hacia lo cual nos dirigimos, que es nada menos que el reino de Dios, el ideal de la parroquia, el colegio que anhelamos. El ideal de nuestra mirada pastoral siempre que aterrizarnos en la realidad
o corremos el peligro de desvincularnos del mundo y los problemas reales del pueblo. Por lo tanto, el Papa Francisco subraya que la realidad es superior a la idea. Hay una tensión entre la realidad y el ideal, que es necesaria para lograr aterrizar en la realidad y luchemos para su transformación, que nos acerca más a donde queremos llegar. El punto de partida tiene que ser la realidad. Es por ello la importancia de toda planificación, de todo un diagnóstico sobre la realidad del pueblo en el cual vivimos. Una mirada desde la realidad nos asegura que estemos caminando con un pueblo real de la historia de aquí y de ahora. Y el sexto criterio que nos ofrece el Papa Francisco con la mirada pastoral es asegurar los espacios donde hay equilibrio entre la oración y la acción. El Papa Francisco insiste en la importancia de este equilibrio, diciendo evangelizadores con espíritu quiere decir evangelizadores que oran y trabajan. Desde el punto de vista de la evangelización, no sirven ni las propuestas místicas sin un fuerte compromiso social y misionero, ni los discursos y praxis sociales o pastorales sin una espiritualidad que transforme el corazón.